Reflexión querigmática, audacia y miedo. Algunos piensan en la vida como una sucesión de momentos trágicos, en donde todo lo que nos rodea es una amenaza, en donde los poderosos maquinan ideas y planes contra los débiles, y donde los débiles difícilmente pueden dejar de serlo, donde no tienes más horizonte que el siguiente paso que darás. Una vida así estaría condenada a la angustia constante, a la desesperación y al miedo como un sentimiento permanente. ¿Puede vivir así un cristiano? Quizás me digan, no solo puede, sino que así viven muchos cristianos. Mi pregunta sería, ¿y los que así viven serán cristianos realmente? Intentaré explicarme. ¿A qué nos invita el Evangelio? ¿Cómo nos pide vivir? ¿Qué sentimientos deben imperar en el corazón del que tiene fe? Nos responde San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 7. Nos dice, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura y especialmente en los Evangelios nos repiten una y otra vez, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos del 29 al 31. No se venden dos pájaros por unos cuartos, y sin embargo, ninguno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la cabeza están contados. Así que no tengáis miedo. Vosotros valéis más que una bandada de pájaros. También el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos del 49 al 50. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló, ánimo, no teman, que soy yo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32, se expresa de manera siguiente diciendo, no tengáis miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No estéis angustiados, confiad en Dios, confiad también en mí. En muchos textos más encontramos la exhortación a confiar en Dios, a no tener miedo. En el Salmo 23, capítulo 4, muy socorrido, muchas veces repetido por nosotros y muy presente en la mente. Lo leemos de todas maneras, dice, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tenemos también otro texto en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. No te he mandado que seas valiente y firme, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hacemos una última referencia en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. En muchos otros textos de la Sagrada Escritura encontramos este llamado a crecer en la confianza en Dios, pero nosotros, con nuestra débil naturaleza y sin abrirnos a la gracia divina, en muchas ocasiones caemos en este sentimiento, llegamos a tener miedo.
Pero si analizamos con sinceridad nuestro corazón, veremos que la inquietud, la angustia, el miedo van en proporción directa con la medida de nuestra fe. Es decir, si mi fe es pequeña, luego entonces mi angustia es grande. Pero si mi fe es grande, mis miedos, angustias e intranquilidades se reducen en una medida tal que pueden llegar a desaparecer o a dejar de influir en mi ánimo. Yo sé que en teoría esto suena muy fácil, lo difícil es practicarlo, pero díganme ustedes, ¿por ser difícil dejaremos de hacerlo? ¿O para quién fue fácil aprender a caminar? No tuvimos que caer muchas veces antes de mantenernos en pie. Y no hemos visto que es el mismo proceso el que siguen todos los demás. Nadie nació sabiendo caminar. Primero debemos levantarnos del suelo, luego debemos aprender quizás a gatear, otros hacer intentos hasta mantenerse en pie. Lo siguiente es aprender a dar pasos, y solo al final del proceso seremos capaces de caminar y hasta de correr. Y será en nosotros tan natural este proceso que si repentinamente llegáramos a caer en el suelo, sabremos levantarnos y seguir caminando. Este es también el camino de la fe, el camino de la confianza en el Señor. Es el mismo proceso que podríamos seguir para abandonar la angustia y el miedo, y no solo eso, sino para poseer la paz y vivir alegres. Y no será una alegría que dependa de que todo alrededor sea perfecto y acomodado a nuestras necesidades, sino dependerá de nuestra paz interior, de que dejemos al Señor reinar y actuar en nosotros. Pueden no creer en mis palabras porque yo no soy nadie, pero créanle a los santos. Por ejemplo, créanle a Laura Vicuña, una niña peruana de 12 años, que al saber que su madre vivía en pecado por permanecer unida a un hombre sin casarse, ofreció a Dios su vida con tal de que su madre se convirtiera y dejara de vivir en pecado. Dios le tomó la palabra con una enfermedad que la llevó a cumplir a Dios su promesa ofrendando su vida, pero ella no se retractó. Una niña de 12 años, con una valentía enorme que fue capaz hasta de entregar a Dios su vida. O Santa María Goretti, que antes que pecar de impureza prefirió también la muerte. No se amedrentó por tener frente a ella un hombre armado, más bien eligió la opción de morir porque tenía una fe firme. O San Tarcisio, que a sus 11 años demostró gran valentía y amor a Cristo, permitiendo que lo mataran a golpes con tal de no entregar a los infieles a Cristo Eucaristía que abrazaba contra su pecho. Estos niños santos no eran sobrehumanos, no tenían poderes distintos, ni siquiera eran personas mayores con fortaleza física o con la madurez necesaria para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, son santos. Y ciertamente puede haber miedo, pero nunca, nunca habrán sentido ellos ni ninguno otro de los santos un miedo que superara la fe que tenían en Dios. Eso es justo de lo que hablamos. Si nos mueve el amor a Dios, si verdaderamente tenemos fe, seremos capaces de lo que nunca hubiéramos imaginado. Esta es la acción de la gracia. No son nuestros méritos. Lo nuestro sigue siendo solo la libertad de decidir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Con fe o con miedo? Una vez hecha tu opción, recuerda que es como aprender a caminar. Si caes de nuevo en la preocupación, en la angustia, tienes a quien invocar para levantarte. El Señor Jesús, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20. Cuentas con Él para que te levante. O si acaso todavía te faltara ayuda, tienes también la oferta de ayuda, de una ayuda enorme, enorme y enormemente tierna también, la Santísima Virgen de Guadalupe, que en el Nican Mopogua dice,
¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿Qué más puedes necesitar? Y por si esto fuera poco, contamos también con la Iglesia, con los hermanos vivos y difuntos, la Iglesia militante y la Iglesia triunfante, que con su intercesión y su testimonio fortalecen y alientan tu fe. Sería muy fácil terminar aquí nuestra reflexión exaltando la necesidad de abandonar el miedo y confiar en Dios. Pero si nos quedáramos solo con esto, me parece muy fácil que alguno o algunos llegaran a decir, especialmente en la situación en la que hoy nos encontramos, en medio de una pandemia, quizás alguno llegara a decir, yo no tengo miedo, yo confío en Dios. Y con base en estos argumentos que antes hemos dado, saldrían sin precaución alguna, promoverían además que otros salieran frecuentemente y sin ningún cuidado. Al fin, ¿confiamos en Dios? Haré sobre esto algunas precisiones. Cuando recibimos al Señor, ya sea por el sacramento del bautismo o por la reconciliación, la gracia santificante, es decir, si recibimos de Dios la gracia santificante por el bautismo o la reconciliación, junto con la gracia recibimos el organismo sobrenatural, es decir, así como vivimos y funcionamos en la vida natural mediante nuestro organismo físico, así también en la vida sobrenatural, por la gracia, somos dotados de un organismo que nos hace ser y actuar como hijos de Dios. Porque al recibir la gracia viene a habitar en nosotros la Santísima Trinidad. Ya hemos citado antes Juan 14:23. Recibimos también las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Esta referencia la tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1813. Las virtudes teologales, dice el Catecismo, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Recibimos también, junto con el organismo sobrenatural, o más bien como parte del organismo sobrenatural, los dones y frutos del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1831, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. De ellos y de los dones sobrenaturales se dice esto: pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y como decíamos, dotados de este organismo sobrenatural, podemos vivir y actuar como hijos de Dios. Pero quiero detenerme en un aspecto de este organismo sobrenatural. Tanto la virtud teologal de la fe, como los dones de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, se asientan sobre el ejercicio de la razón. Por lo tanto, aquel que se diga cristiano no puede abdicar de su capacidad de razonar, más bien debe hacerlo en una medida aún mayor que el resto de las personas, porque está capacitado por los dones de Dios de los que carecen los no creyentes. Y si además consideramos que la gracia y las virtudes teologales requieren para actuar en la persona de las virtudes humanas, traemos a la memoria las 3 virtudes cardinales. Las virtudes cardinales, de las cuales la virtud de la prudencia la define el Catecismo de la Iglesia en el número 1806. La virtud de la prudencia
es aquella que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás. Siguiendo a Aristóteles, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada la auriga virtutum, porque conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía rectamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Esto dice el Catecismo de la Iglesia. Por tanto, superar los miedos de los que hablábamos al inicio de esta reflexión no implica ser temerario. Temeridad, según el diccionario, es realizar una acción peligrosa con imprudencia. Porque actuar de esta manera, imprudentemente, podría ir contra la virtud cardinal de la prudencia, o también contra el don de ciencia, que es fundamentalmente entender las cosas como Dios las entiende. Podría ir también la temeridad contra el don de inteligencia, porque si bien éste consiste en la luz del Espíritu Santo, que agudiza la inteligencia para el conocimiento de las cosas divinas, hace también más clara y más profunda la mirada sobre las cosas humanas. No pretendo confundirlos diciendo primero que no debemos temer y luego parece que les dijera que sí lo hagamos. Más bien creo que la Sagrada Escritura nos lleva a conocer, por el ejercicio del don de la inteligencia o don de entendimiento, y por la virtud de la prudencia, las cosas que agradan a Dios y las que no. Y si en nuestro entorno encontramos personas que incitan a actuar con temeridad, quizás podríamos recordar al Señor Jesús en el desierto. Nos dice el texto de Mateo capítulo 4 versículos del 6 al 7. Y le dice el demonio al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No se trata entonces de ser positivos viendo todo color de rosa y actuando de manera temeraria, ni tampoco se trata de ser negativos viendo el panorama totalmente oscuro y permaneciendo con miedo. Se trata de que, mediante el ejercicio de la razón de la cual fuimos dotados por Dios, ejercitando el don de ciencia, el don de inteligencia, conducidos por la virtud de la prudencia, no cerremos los ojos viendo solo lo que queremos ver, entendiendo el ser positivo como aquel que insiste todo va a estar bien, aunque sepa que en la realidad nada va evolucionando en ese sentido. O el negativo, que dice siempre todo está mal, la gente es mala, están queriéndome hacer algún mal, nunca nada está bien. Lo importante es salirse de estos dos aspectos, del negativismo y del positivismo en este sentido. Lo importante es ver la realidad, no una ilusión o un engaño. Para eso es el ejercicio de la razón. Usemos para la gloria de Dios los dones y las capacidades que Él nos ha dado sin paralizarnos por el miedo, porque confiamos en un Dios bueno. Pero tampoco lleguemos al extremo de tentar a Dios, porque Él no está a nuestro servicio para cumplir nuestros caprichos, más bien pone a nuestro alcance los medios para auxiliarnos y para auxiliar a los demás. Que el Señor nos conceda un alma limpia,
que no permanezca entenebrecida por nuestros propios criterios, sino que iluminada con la luz de la verdad, que es el mismo Cristo, alcancemos a ver nuestra realidad y en cada caso lo que más agrada a Dios que hagamos, aplicando, como afirmaba San Ignacio de Loyola, la máxima de para mayor gloria de Dios. Quiera Dios misericordioso tomar en cuenta estos pequeños y torpes esfuerzos que hacemos para dejar que Él sea realmente nuestro dueño y el Señor de nuestras vidas. Así sea.